¿Qué tal, muchachos? Buen día. Bueno, continuamos con estas pláticas. Sé que ha sido eh, una semana complicada, ha estado pesado, pero me parece que son temas que pues realmente pues están sobre la mesa, los hemos padecido, los hemos platicado, nos hemos tropezado con ellos, entonces me parece valioso no seguir adelante en esta inercia que llevamos sin antes reflexionar en estos temas que nos están frenando. Realmente esa es la palabra, nos están frenando. Me queda claro que en la mayoría de las ocasiones no es un tema de capacidad, es un tema de coordinación, es un tema de estar en el mismo canal, no es capacidad. Es un tema de salir quizá en zonas de confort que hemos dejado, en esos vacíos que hemos dejado, en esa falta de seguimiento que hemos procurado. Y, y eso es lo que hizo que generáramos esta inercia que ahorita con estas pláticas es el inicio para romper la misma, romper la inercia. La inercia tiene mucho que ver con todo lo que hemos platicado, principalmente de liderazgo, que es un tema como como lo hemos visto, demasiado robusto y que tocas fibras muy sensibles, pero de la persona. Ya cuando nos dicen que no se puede echar culpas, que no se vale poner pretextos, que en realidad la responsabilidad es de nosotros, llega a este punto que es la comunicación efectiva. La comunicación en realidad es un ejercicio que va en dos vías. Y ese ejercicio de dos vías, el que la rompa, realmente no se vuelve ni víctima ni victimario. La comunicación siempre tiene que estar en nuestra cabeza, que si tenemos a nuestro interlocutor que es un mal comunicador, nosotros no nos tenemos que transformar en malos comunicadores solo porque esa persona es mala comunicadora. Es todo lo contrario. Es exactamente el mismo efecto de que si nosotros tenemos un nivel y otras personas tienen un nivel inferior, nosotros no nos bajamos al nivel de las personas, tratamos de subir el nivel. Y el nivel me refiero a un nivel de conocimiento, a un nivel de mejores prácticas, me refiero a un nivel de comunicación, a un nivel de liderazgo, a un nivel de visión, a un nivel de estrategia. A ese nivel me refiero. Entonces, la idea es que si a nosotros no se nos dificulta algo, no nos ponemos en la misma posición de a quien se le dificulta. Todo lo contrario, tratamos de traer a la cancha eso que a los demás se les dificulta. ¿Para qué? Para empezar a pulirlo, para empezar a trabajarlo. Evidentemente aquí tenemos un primer gran elefante blanco en la habitación y es la comunicación. La comunicación tiene que ver con todo lo que nos está sucediendo, bueno y malo. Tenemos gente que hace de más, tenemos gente que hace de menos, tenemos gente que hace como que hace, tenemos de todo. Y pues al final todos somos unifruto, así que todos somos eso. Y aquí es en donde empieza este ejercicio, primero que nada, del entendimiento de, pues ahora sí que de nuestros factores clave. Nuestros factores clave que serían comunicación, esa es una limitante que ahorita tenemos y vamos a empezar a ponerla a la luz para empezar a resolverla, para empezar a pulirla, para empezar a hacerla. Entonces, básicamente en este tema de comunicación efectiva, vamos a tener algunos puntos. Primero que nada, la parte de saber escuchar. Segundo, cómo utilizamos nosotros el lenguaje. Tercero, cómo contextualizamos no la situación a nuestros interlocutores, a nosotros mismos, cómo nos contextualizamos. Cuarto, cómo nosotros realizamos un plan de acción y lo comunicamos. Y cinco, cómo hacer preguntas calibradas. Son temas bastante interesantes, son puntos muy, muy sólidos dentro de la comunicación que pues realmente nos abren una perspectiva bastante buena respecto a esta limitante que hoy sufrimos y tenemos dentro de Unifruit.
Entonces, en este tema de la comunicación nunca la debemos usar, al menos internamente, para confrontar. La comunicación no es un arma para confrontar, es un arma para resolver, es un arma para solucionar, es un arma para crear, para construir. Entonces, en este tema de la comunicación, comenzamos con un punto muy importante, que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es algo que quizá algunos ya hayan escuchado y quizá otros no han escuchado nada acerca de esto, pero la inteligencia emocional es realmente el formarnos un carácter. Cuando hay un error que decimos, por ejemplo, cuando vemos un niño muy enojón, decimos, ay, mira, ese niño tiene mucho carácter. Y también con un adulto, es que tiene un carácter muy fuerte. Eso es equivocado. Más bien, cuando tenemos a alguien así de irracional con sus emociones, significa que tiene falta de carácter, no que tiene un carácter fuerte, no que tiene mucho carácter, tiene falta de carácter, no ha trabajado esa parte, por lo tanto tiene la emocionalidad expuesta a flor de piel y es víctima de todo el entorno. Y cuando no tenemos el control de nuestras emociones toman el control de nosotros, y es ahí en donde a veces somos muy eufóricos, a veces estamos muy contentos, a veces muy tristes, a veces decepcionados, y todo eso lo manifestamos así como va, sin ningún control, y eso afecta a nuestras relaciones dentro del trabajo, eso afecta a nuestro desempeño, eso afecta al equipo, porque el equipo no va a saber cuándo viene de buenas esa persona, cuándo viene de malas, si durmió bien, si se peleó, porque es un nudo de emociones, entonces hay mucha alternancia en esa persona. Esto se contrarresta con algo llamado profesionalismo, y el profesionalismo lo hemos venido pues platicando en estas charlas. El profesionalismo es: yo tengo un compromiso con la organización y tengo un compromiso con mi equipo. Yo tengo que... Ese compromiso es mi responsabilidad con todos los que están a mi alrededor. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con mis emociones lo trabajo yo. Lo trabajo internamente. Y no dejo que el equipo sufra mi emocionalidad. Y el primer punto aquí que debemos de empezar a trabajar, que nos pasa mucho, es enfocarnos en los problemas para solucionar problemas. No en la gente, no en la persona. No atacamos personas, atacamos problemas. Si una persona se tropieza, vemos la manera de ayudarle para que resolvamos el problema. El problema es que no hacemos eso, sino que nos vamos directamente contra la persona, y al criticar, al atacar a la persona, se nos olvida el problema. Y eso pasa muy seguido en las organizaciones. ¿Qué es que se nos olvida el problema? Imaginemos que alguien la riega muy fuerte en algo y y nos enojamos tanto, perdemos el control de nuestras emociones y lo corremos. Y ya, corrimos a esa persona, pero el problema no se fue la persona. Pero si nosotros no supimos identificar cómo se ocasionó ese problema, si nosotros tenemos algún procedimiento para que ese problema no suceda, ¿cómo le haremos para que no vuelva a suceder sin importar la persona que lo opere o lo maneje? Ese problema se va a volver a manifestar en otra persona. Es por eso que no se deben de atacar a las personas, se deben de atacar los problemas. Y el control emocional es saber identificarnos primero que nada nosotros cuál es nuestros detonantes de emoción. Internamente es un ejercicio de madurez, que sepamos qué nos detona la emocionalidad. Nos detona la emocionalidad que nos griten,
nos detona la emocionalidad que nos insulten, nos detona la emocionalidad que nos ignoren, ¿qué nos detona la emocionalidad? Esos detonantes son los que nosotros tenemos que tener identificados para no ser víctima de ellos. Y esa es la madurez. La madurez es empezar a identificar nuestros factores limitantes para que no lo sean tanto. Hay ciertos factores limitantes que están demasiado arraigados en nosotros y va a ser sumamente complicado trabajarlos. Y hay otros que se pueden trabajar más rápidamente. Sin embargo, tenemos que tenerlos identificados. ¿Qué nos los detona? ¿Para qué? Para podernos crear herramientas alrededor de esos detonantes y no ser víctimas de nuestras emociones, de esos detonantes. Y ese es un punto de madurez. Y eso es un ejercicio que debemos de hacer todos individualmente. No sé ustedes en el ejercicio del día de ayer cómo les fue con sus notas, pero hay algo muy interesante que pasa y también es un ejercicio de madurez y de control emocional. Algo que le pasa a un niño es que cuando al niño le dices no hagas eso, el niño va directito a hacerlo. Eso muchas veces el niño lo hace por capricho, el niño lo hace por querer demostrar un punto, lo hace por malcriado. Y muchas veces el niño al querer hacer eso y demostrar el punto se pone a sí mismo en peligro, se puede lastimar, etc. En el trabajo pasa lo mismo. Cuando decimos, ¿saben qué? Vamos a trabajar ahora sí, o vamos a llevar estos controles, y no lo hacemos por un capricho, por un berrinche, y no expresamos realmente cuáles son las limitantes que notamos, no nos expresamos, no nos comunicamos, como lo hablamos ayer, eso se queda en el aire, y se queda como, ¿qué fue? ¿Fue falta de comunicación? ¿Fue un capricho? ¿Qué está pasando? Porque dentro de la organización, dentro de una empresa cambia la dinámica de niño o familia o casa. Dentro de la organización es chamba, es trabajo. Quiere decir que nosotros tenemos obligaciones dentro del trabajo, tenemos nuestras responsabilidades, tenemos que responder, tenemos que actuar, porque es a lo que nos comprometimos al entrar al trabajo. Y eso también es comunicación porque nosotros quizá malinterpretamos la situación o el entorno. El entorno laboral es otra cosa. El entorno laboral no somos niños, somos profesionales. Y eso va dentro de la inteligencia emocional. Cuando nos dicen algo y nosotros decimos no lo hago porque no quiero, estamos cometiendo ahí un error. Y ese es el error de malinterpretar la comunicación. No es la casa, es el trabajo. Y por eso se requiere el control emocional para saber identificar si nos detona una emoción, saberla manejar, saber exponer las ideas, saber exponer el punto y quizá se puede hacer mucho con nuestra opinión. Por eso ayer les comentaba la importancia de la opinión, la importancia de las notas. Realmente al día de hoy no podemos saber quién realmente tomó notas o no. El problema es que no estamos acostumbrados a tomar notas. Y el problema es cuando nos topamos con la realidad en donde se requieren las notas y con la mano en la cintura decimos no la tengo, no lo chequé, no lo hice. Eso es algo que tenemos que cambiar en esta dinámica y comenzamos con este tema de la comunicación. En la comunicación tenemos que entender cuando las instrucciones son sugerencias y cuando las instrucciones son obligatorias, porque eso es comunicación. Ahorita todo lo que estamos viendo aquí dentro de estas capacitaciones forman parte de nuestra obligación como líderes. Es obligatorio. Cada uno de estos puntos, cada uno de las herramientas que vayamos platicando, es nuestra obligación saberlas, porque trabajamos todos para Unifrut. Si lo queremos ver del otro lado, padre, positivo,
Unifruit es nuestro cliente y a nuestro cliente el servicio que le brindamos es esta calidad, son estos puntos, son estos temas, son este estándar. El cliente es lo que necesita recibir. Entonces, esto es así comienza la comunicación, en entender cuándo podemos dialogarlo, cuándo es sugerencia y cuándo no, cuándo es se le llama un procedimiento estandarizado de operación de la empresa. Y todo lo que estamos viendo en estas pláticas es un procedimiento estandarizado de operación de la empresa. Y no solo nosotros lo debemos de ejecutar, sino que nuestro equipo, por medio de nosotros, por medio de nuestra capacidad de comunicarles estos puntos de manera positiva, de manera en la que estamos controlando nuestra emocionalidad. Si nosotros logramos comunicar de manera positiva, nuestro equipo va a entenderlo de manera positiva. Por eso es tan importante que entendamos que todo es como lo decimos. ¿Por qué? Porque realmente una misma situación puede ser, pues ahora sí que platicada de diferentes maneras. Si a nosotros algún control, algún reporte, algún procedimiento estandarizado no nos parece y nos irrita, pero tampoco lo platicamos, tampoco estamos dando soluciones, digamos que no nos parece y nos irrita, ¿cómo lo vamos a platicar a nuestro equipo? Pues así, desde la emocionalidad. No, pues ya nos impusieron esto, ahora vamos a tener más chamba, qué flojera, no se dan cuenta de todo lo que tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Porque lo estamos platicando desde la emocionalidad, no lo estamos platicando ni siquiera desde el liderazgo de nuestra jefatura, porque esa persona no se manifestó en la reunión, no creó una idea de mejora para solucionar el problema que sí se explicó, que muchas veces eso es lo que no se entiende cuando lo recibimos desde la emocionalidad. Eso que se está implementando está solucionando un problema. Cuando lo recibimos desde la emocionalidad, solo vemos cómo nos duele en la emoción, no el problema que está solucionando. Y es por eso que no podemos sugerir nada. Entonces con nuestra gente llegamos y solo les manifestamos nuestra emoción, pero no estamos solucionando el problema que se está manifestando y que ya nos está afectando. Es responsabilidad del líder tener inteligencia emocional, tener control de sus emociones para que sus emociones no tomen el control de él. Es responsabilidad. Entonces, tenemos ya un mecanismo para comunicar, lo platicamos en la sesión pasada. Ahorita Andrea o Amairani les van a mostrar el formato de comunicación, se los platico un poquito más a detalle. El formato de comunicación consiste nuevamente en esto. Primero, se tiene que enlistar en forma de lista el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Para qué? ¿Para qué se hace este primer paso? Para no divagar, porque puede haber varios problemas. Pero ¿cómo sabremos identificar si es un problema o varios? Pues ya tenemos el pensamiento en bloques. Entonces podemos tener un problema dividido en cachitos o varios problemas. Pero nosotros ya lo sabremos identificar al estar ejerciendo o ejercitando el pensamiento en bloques. Entonces, primero se desglosa en puntos el problema. ¿Por qué en puntos? Porque es más fácil digerir puntos. En lugar de bloques de texto enormes, si forzamos, dime los 5 puntos clave de este problema, nos hacemos concretos y concisos, y eso es una responsabilidad en comunicación, ser concreto y ser conciso. Por eso todos los problemas se desglosan en forma de lista, una lista corta, una lista concisa. Ya que tenemos ese problema, sigue otro cuadrante, que es el cuadrante de cómo afecta a Unifruit ese problema. Y nuevamente se hace una lista, y esa lista tiene que decir exactamente cómo nos afecta ese problema a Unifruit.
Se baja esa lista y ya tenemos 2 bloques muy sólidos. ¿Para qué? Para que cuando nosotros pasemos al tercer bloque, que es el plan de acción para solucionar ese problema y no nos siga afectando, que también se tiene que desglosar el plan de acción, cuál va a ser el plan, quiénes van a ser los responsables, cómo se va a ejecutar, cómo se va a sostener, cada cuándo se va a revisar, cómo le vamos a hacer para que ese problema no se vuelva a manifestar. Eso va dentro del plan de acción. Ya que tenemos esos 3 bloques, nosotros tenemos 2 bloques más. Uno es cuándo vamos a comenzar a construir ese plan de acción. Y el otro bloque es cuando ya empieza a ser efectiva la ejecución de ese plan de acción. Entonces tenemos 5 bloques de comunicación. Ya no va a ser lo mismo cuando nosotros le digamos a nuestros equipos o a nuestra gente, vamos a hacer esto, y nos digan por qué. Y nosotros respondamos, pues porque así nos mandaron. No, ya no. Porque ese es un error de comunicación, porque todo tiene un porqué y para qué. Entonces, en lugar de decir, pues porque nos mandaron y empezarle a echar tierra al plan, que muchas veces se le echa tierra al plan aún habiendo estado en esa reunión y aún habiendo dicho no tengo dudas, no tengo comentarios, no tengo quejas. En la reunión decimos no tengo nada de eso, salimos y le empezamos a mentar la madre al plan con el equipo. Eso no tiene sentido. Entonces, esta hoja lo que va a hacer es que cuando alguien diga no, más trabajo, se le entrega la hoja explicándole cuál es el problema, cómo nos afecta y cuál es el plan de acción para resolver eso. Y se le dice, si tienes una idea mejor, por favor dímela, pero esa idea tiene que solucionar ese problema y tiene que dejar de afectarnos en esto, ese plan de acción. Si no tienes un plan de acción mejor, entonces ejecutamos este. Si tienes un plan de acción mejor, entonces yo me lo llevo para revisarlo nuevamente y generar un mejor plan de acción, porque también se vale, también se puede y también es muy probable que exista un mejor plan de acción. Pero lo que no se vale es decir, no, qué flojera, no quiero, más trabajo, y tenemos el problema vivo, con la afectación viva, y seguimos jodidos solo porque nadie quiere hacer eso para solucionar el problema. Eso es inteligencia emocional. No podemos criticar lo que aceptamos en un principio. No podemos criticar lo que no hablamos en un principio. No podemos criticar lo que no nos involucramos en un principio. Por eso, esa hoja de comunicación es muy importante porque la podemos utilizar tal cual en el formato o en nuestra explicación verbal en la comunicación tenemos que llevar ese formato. Ya no se va a valer que alguien de nuestros equipos tenga dudas con respecto a alguna ejecución cuando se hablaron en estas mesas. Nadie de los equipos puede tener duda cuando esto ya se habló en las mesas y las hojas de comunicación ya dependen de los líderes aquí presentes. No nos podemos seguir dando ese lujo. Nos estamos tropezando con la misma piedra una y otra vez. Tenemos problemas que ya estaban resueltos desde hace un año y nos seguimos tropezando porque no se sostuvo. Es que creí que solo era por 3 meses. Eso es falta de profesionalismo. Es que como no me lo pediste, pues yo creí que ya no se iba a hacer. Eso es falta de profesionalismo. Es que como empezamos a hacer otra cosa, pues yo creí que eso quedaba en pausa. Eso es falta de profesionalismo porque el problema sigue vivo. Y nadie mejor que los involucrados, que es el jefe y el personal que ejecuta, lo sabe. Y aún así sabiéndolo, deciden ignorarlo. No podemos seguirnos dando ese lujo. Entonces, básicamente, para allá va este tema de la comunicación. La comunicación tiene que ser una comunicación concisa, que enlistar las situaciones nos obliga a ser concisos. Comunicación concisa, comunicación clara. Y aquí voy a entrar en otro tema para no expandirme más, y es la comunicación respetuosa. Todos tenemos educaciones distintas. Todos tenemos costumbres de nuestras casas.
es muy difícil que coincidamos en temas de educación. Es por eso que en una empresa eso no importa, porque la empresa tiene valores. Y si la empresa tiene valores, es como cuando entramos a casa ajena. Nosotros nos adaptamos a las reglas de la casa ajena. Lo mismo pasa en la empresa. Entonces, la comunicación debe de ser respetuosa. La comunicación debe de ser directa, clara y concisa. Respetuosa. En el lenguaje es sin groserías, sin malas palabras. Y en la forma, sin flojera, sin malas caras, sin hartazgo, sin crítica. Si el lenguaje no sucede así, si la persona no es capaz de expresarse así, sobre todo una jefatura no es capaz de expresarse así, tenemos que empezar a ejercitarlo, porque es obligatorio expresarnos así. Es obligatorio ser capaces de comunicarnos de una manera respetuosa, clara y concisa. Nadie tiene que sufrir nuestra falta de control emocional dentro de la empresa. Nadie tiene que sufrir nuestra falta de claridad en la comunicación. Nos hablamos claro, nos hablamos conciso, nos hablamos respetuoso. Esa es una regla que va a formar parte de esta cultura de Unifruit que todos queremos, que todos buscamos, que es lo que necesitamos, porque es en lo que nos hemos estado tropezando. Entonces, en este tema, todas las personas aquí presentes en esta reunión, todas tienen un puesto de servicio. Algunas tienen un puesto de servicio al cliente, otras tienen un puesto de servicio interno, o sea, al personal de Unifruit, y otras tienen un puesto de servicio híbrido, es decir, hacia el cliente y hacia el personal de Unifruit. Y eso es algo muy importante porque quien no tenga actitud de servicio, quien dice que el otro se rasque con sus propias uñas porque a mí no me importa, no puede formar parte del equipo. No puede. Simplemente es una persona que poco a poco se va a ir tornando tóxica porque no tiene actitud de servicio. Nosotros con nuestras tareas venimos a servirle a la empresa y servirle al equipo. Y eso viene dentro de la comunicación. Saber que cuando nosotros estamos haciendo nuestra chamba y si yo le tengo que entregar un papel a X persona, no le estoy haciendo un favor. Por lo tanto, si me cae muy mal esa persona y digo, no se lo entrego, que venga por él. Yo estoy afectando directamente a la empresa por mi inmadurez emocional, por mi falta de capacidad de control emocional. No es, me cae mal, lo trato mal, me comunico mal, porque no afectamos a la persona, afectamos a la empresa. Y lo que afecta a la empresa termina afectándonos a nosotros. Es decir, nos estamos dando un balazo en el pie. Solo que ese balazo no sucede inmediatamente. Sucede en los meses donde ya nos tropezamos y ahí échale. Trabajo extra, estrés y todo lo que eso conlleva. Entonces, actitud de servicio viene dentro de la comunicación. Es entender que no hay puesto dentro de Unifruit que no sea un puesto de servicio. No hay puesto. O servimos al cliente, o servimos a los colaboradores, o servimos a ambos. Pero todos estamos en un puesto de servicio. Actitud de servicio es que no le estamos haciendo el favor a nadie en entregar nuestro trabajo correctamente. Es nuestra chamba. Y eso es la comunicación. El control, la identificación de nuestras emociones, qué detonan nuestras emociones, cómo nos comunicamos claramente con el equipo, que va a ser este formato que les menciono. Y lo último es la actitud de servicio. La actitud de servicio es vital. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a medir. Todas estas pláticas, ya en la última les comentaré cómo se amarra todas estas pláticas, porque todas van a tener su medición. Cada jefatura
cada persona aquí presente tiene que reportar su área clave y sus factores clave, que ya los vimos. Cada persona aquí presente semanalmente reporta área clave y factores clave con este esquema de comunicación. Y así es como nosotros vamos madurando como profesionales, al tener un lenguaje interno que nos una, que nos dé claridad, al tener un lenguaje interno que no nos confunda, al tener un lenguaje interno que no nos divida, porque a veces te hablo bonito y hay días que amanezco de malas y te hablo feo, y hay días que no te hablo. No estamos en escuela, estamos en el trabajo. Y aquí es nuestra capacidad de poder trabajar en equipo. Eso es todo por mi parte. Andrea, Mayrani, les pido por favor que platiquen un poco de este esquema de comunicación. Este esquema de comunicación es el formato de un proceso estandarizado de operación para comunicarnos, es decir, que a toda nuestra gente le debe quedar claro el problema, le debe de quedar claro cómo nos afecta, le debe de quedar claro el plan de acción, le debe de quedar claro cuándo se comienza a construir el plan de acción y cuándo se comienza a ejecutar. Es nuestra obligación como líderes, es nuestra obligación como jefaturas, es nuestra obligación. Entonces, les pido por favor que ahonden un poquito más en ese cuadro y nuevamente que se abra la mesa de diálogo. Muchachos, el tema de las notas es vital. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a tener reuniones individuales y ahí vienen las notas, la calidad de las notas y la calidad de la comprensión de los temas. Los temas poco a poco se van a ir haciendo más complejos y van a requerir cada vez de notas más finas en su propio lenguaje. Quien no esté tomando notas realmente puede que se le empiece a complicar estos temas. Entonces les pido de favor, tomen notas inteligentes. Si alguien en su vida ha tomado notas, es muy fácil. Miren, tenemos el internet, estamos en la época con más conocimiento en la palma de nuestras manos. Solo es abrir YouTube y ponerle cómo tomar notas. Y van a salir cientos de miles de videos de cómo tomar notas. No nos limitemos por lo que sabemos. Tenemos las herramientas más poderosas en la palma de nuestras manos. Se llaman celulares. Tenemos que saber ocuparlos a nuestro favor. Todos los puntos aquí que vamos a ir hablando están en internet y ustedes pueden ahondar en lo individual, pueden clavarse, pueden involucrarse, que eso es parte del liderazgo y es lo que nos está doliendo también. Les agradezco muchísimo su atención, que tengan un excelente día y quedo atento a sus comentarios. Muchísimas gracias. Buen día.